Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hoy exploraremos la interesante y compleja dinámica que se da entre la Biblia y la ciencia. ¿Es la Biblia un libro anticiencia? ¿Podemos usar la Biblia como un libro científico? ¿Solo la interpretación literal de Génesis es la que un cristiano puede tener? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie ¿Cómo no leer la Biblia? Aquí, Entre Semana. La semana pasada comenzamos serie nueva hablando acerca de cómo no leer la Biblia y terminamos dando algunos puntos esenciales y dijimos que lo que termina sucediendo cuando leemos la Biblia de una forma incorrecta, llegamos a ciertas conclusiones que después las personas usan eso para después como digamos, atacar a la escritura, pero atacan a una Biblia que no existe. Y estamos hablando acerca de estas Biblias que no existen. y quizás, bueno, si ya viste el título, es la Biblia anticiencia. Es una Biblia que muchas personas atacan. Entonces, hablan acerca de, no, o sea, ¿cómo puede ser que una serpiente que habla era lo que comenzó todo esto, y el concepto de que Dios anda formando seres humanos de los huesos, y que de la costilla de un hombre sale una mujer, eso es totalmente anticiencia. 24 días, o sea, 24 horas literales para cada día de creación, pero Dios todo lo puede. Sí. A ver, el punto en cuestión aquí es que muchas veces al leer Génesis uno dice, espérame, esto va totalmente opuesto a lo que la ciencia dice. Entonces la conclusión a la que llegan equivocada es que la Biblia es un libro anticiencia. ¿Cómo se responde de forma primaria esa afirmación? ¿O cómo se rebate esa afirmación? Creo que la forma más básica es la Biblia no fue escrita como un libro científico. Por lo tanto, no puede ser anticiencia. Anticiencia implicaría que yo quiero escribir un libro científico, pero anti esta ciencia, ¿entiendes? O sea, como que para que algo sea en contra de algo, tienen que estar en la misma categoría. No sé si me doy a entender. O sea, estás diciendo que están comparando manzanas con naranjas. Claro, o sea, o por último, bueno, ambas son frutas. Pero acá estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. La pregunta principal es, ¿Jesús estuvo con los dinosaurios? Hay unas imágenes, ¿no? Si buscas en internet Jesús y los dinosaurios, hay unas imágenes donde aparece Jesús casi como domesticando un dinosaurio. Y claro, hay mucha burla en ciertos círculos, inclusive académicos, donde me voy a ir a algo que es lamentable. Chicos que toda su juventud, su adolescencia, estuvieron en la iglesia escuchando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, primera clase de universidad, y son ateos. ¿Por qué les dicen esto? La Biblia es anticiencia. Me vas a decir que de una costilla, ja, 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 ja. Y tú dices, nunca me había cuestionado eso y siempre había... Y entonces, ¿cuál es el miedo? Que no vaya a la universidad o que haga universidad cristiana. Entonces así no va a tener ningún problema. Bueno, sí, y eso a veces es la conclusión. Bueno, es que las universidades nos alejan a los jóvenes de Dios. Entonces nos aleja de Dios el que leemos mal la Biblia. Ese es el problema. Y ese es un poco el espíritu de esta serie, ¿no? Volviendo al tema inicial, creo que ahí es donde tenemos que partir. Ok, bueno, primero vayamos a un entendimiento. Ciencia, como tal, si vamos hablando del método científico, es algo que se puede medir, es algo que se observa, armas una hipótesis, haces experimentos, lo vas comprobando, y es algo iterativo, algo que siempre está en flujo, algo que no puede verse como estático y algo que no necesariamente se puede aplicar a eventos pasados. Yo no puedo hablar acerca del origen del universo y de la materia y todo y tener un método científico acerca de eso. Yo puedo hablar acerca de, por ejemplo, las ondas
las microondas del espacio, que justamente algo que midieron. O sea, uno puede medir ondas en el espacio y decir, esto es radiación del Big Bang, por ejemplo. Bueno, eso sería una inferencia. Eso es una inferencia. ¿Cuál es la verdad objetiva? Hay ondas, microondas, en el universo que están dando vuelta. Esas microondas generalmente se dan como radiación después de un evento grande, una explosión. Ok, hasta ahí llegamos con la ciencia. Lo demás... Es inferencia. Es inferencia y si quieres usar una palabra espiritual, fe. Entonces, ahí es donde sí también tenemos que parar, porque si tú me hablas acerca de la ciencia de hace 100 años y la ciencia de hoy, pues estamos hablando de dos diferentes tipos de ciencia. Entonces me estás diciendo que la ciencia de hace 100 años fue anticiencia. A ver, vamos a dar un ejemplo, y lo hemos hablado en otros episodios, o en episodios no grabados y no publicados. Hace 60 años atrás se hacían lobotomías y esa era la ciencia. Y hoy qué vergüenza. Entonces, esa ciencia de hace 60 años atrás, dices tú, es anticiencia con la ciencia de hoy, y probablemente la ciencia de hoy será anticiencia con la ciencia de 20 años más, cuando descubran que tal o cual cosa que hacíamos no es lo mejor. ¿Viste? Entonces, pensar que la ciencia es algo estático. Otro ejemplo, ¿cómo se llaman esos bichos que usaban para drenar la sangre? Les ponían... no me acuerdo. Son los... Sí, ya sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿viste? Les ponían en los brazos de las personas como para drenar la mala sangre. Eso era el pensamiento. Decían, o sea, tú estás enfermo, entonces tu sangre está mala, entonces te vamos a drenar. Entonces a veces le ponían esos animalitos, no me acuerdo su nombre, o a veces les cortaban y les drenaba la sangre. Pasan los años, dicen, eso es anticiencia. Era la ciencia del día. Después pasa a ser anticiencia, y después, en estos últimos años, es interesante, dicen, pero ¿sabes qué? No estaban todo mal. Porque al drenar la sangre estás activando tu médula a crear más glóbulos rojos, y lo que termina sucediendo es que va activando tu sistema inmunológico. Entonces, quizás los de hace 150 años no estaban del todo mal. Entonces, era ciencia, era anticiencia, y está regresando a ser ciencia de vuelta. Entonces, lo que dices es cierto, es algo que va cambiando. Pero, con eso dicho, creo que lo que dices al comienzo también es cierto. No estamos comparando una cosa con otra, porque la Biblia no es un libro de ciencia. Génesis 1 al 3, 4, 5, 6. Bueno, esos generalmente son las primeras, ¿no? Donde esos primeros capítulos donde se concentra esta controversia. No es un libro de ciencia. No está haciendo declaraciones científicas o está tratando de mostrar una muestra absoluta acerca de cómo fueron los inicios. Y ahí es donde, con todo el respeto del mundo, creo que hay un error en querer establecer una explicación científica a partir de la Biblia. O sea, cuando digo, bueno, pero es que la Biblia es suficiente. Y se habla de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. La Biblia es suficiente para el ser humano. Esa expresión tiene trampa. Porque si yo digo que la Biblia es suficiente para el ser humano, entonces tengo hambre, ¿qué voy a hacer? ¿Comer la Biblia? Perdón que lo diga no lo hago de forma burlesca. Tengo una enfermedad, ¿qué hago? ¿Tomo la Biblia como medicina? Sola Escritura. Pero ahí está el problema. Entonces, ¿qué es suficiencia? Si no le coloco apellido, hay un problema con la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente en todo lo que ella declara ser suficiente o en lo que declara ser autoritativa. Y esto es primariamente y principalmente y mayoritariamente tema espiritual de la relación de Dios con el ser humano. Ahí viene el problema. Entonces, no es un tema de suficiencia. No sé si me explico, porque capaz que estamos yendo en algo muy técnico, pero es que el tema es este. Si la Biblia es suficiente, entonces, ok, si es suficiente, puedo construir un modelo científico de cómo fue creado todo lo que conocemos. Puedo establecer, pero ese no es el propósito de la Escritura. Es suficiente lo que ella declara ser autoridad y suficiente, y eso tiene que ver con los temas espirituales de cómo se relaciona el hombre con Dios y cómo Dios
establece esa relación con el hombre, ¿no? Sí, y creo que uno de los errores también es cuando hay ciertas teorías acerca de cómo Dios obró, ¿no? O sea, Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ok, aquí hay un montón de cosas y posibilidades que podría haber llevado a cabo este acto. Y creo que el error es cuando nosotros pensamos de que hay una sola forma, Sí. que las demás son antibíblicas, porque también está el otro lado, donde ponemos a la Biblia en contra de la ciencia. Entonces hay personas que dicen la Biblia es anticiencia y otros que dicen hay ciertas teorías científicas que son antibíblicos. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, bueno, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, bueno, yo creo que Dios lo hizo de hora, o sea, 24 horas, porque habla de cerca de 6 días que trabajó, el séptimo descansó, lo hizo en 24 horas y todo lo que hemos creado fue así. Ok. Hay personas que dicen, esa postura es la única postura bíblica y todas las demás van en contra de lo que dice la Biblia. Bueno, ahí está el problema. Ahora. Y si no crees eso, eres un mal cristiano. Y bueno, o un mal judío. Hay ministerios que ponen eso como su principio no negociable. Si tú no crees en una interpretación literal de Génesis, entonces eres un hereje. Y yo creo que ahí está el problema. Volviendo a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué conclusión podríamos llegar de ahí? De que Dios es un Dios creativo. Ya está. Y eso responde a dos cosas. ¿Cuál fue el propósito o sea, quiénes fueron los lectores originales del libro de Génesis? ¿Y cuál fue el propósito que tuvo el autor? Vamos a asumir que es Moisés. Yo creo que Moisés fue el compilador de un montón de información que había dando vuelta. ¿A quién lo escribió? ¿Y cuál fue el propósito por el cual lo escribió? ¿Estaba Moisés escribiendo un libro de ciencia? No lo estaba haciendo. Y creo que a veces ahí es donde tenemos que perder el miedo a esos cambios de categorías, ¿no? ¿Quiénes fueron los lectores originales de Génesis? Fueron judíos, que necesitaban responder. Hebreos, tiene toda la razón. Gracias por la corrección, pastor. Eran hebreos. Y eran hebreos que tenían preguntas, que estaban en un contexto en el cual ellos, a ver, espérame, ¿qué hay aquí? ¿De dónde viene lo que existe? ¿No? Es quizás un poco técnico, pero uno tiene que conocer qué relatos y qué explicación había del origen del ser humano y de la creación. Eso se llama intertextualidad, ¿no? Cómo la Biblia responde a qué eran las cosas que se creían en aquel tiempo, ¿no? Tú explicaste eso en la escuela bíblica. Sí, y creo que antes de entrar a esa explicación sería como, bueno, usamos Star Wars, ¿no? Voy a continuar con Star Wars porque quizás es una cosa que en esta cultura más o menos entendemos cómo es la historia, ¿no? Entonces tenemos a un joven que sale a pelear contra el imperio malvado, se encuentra con el malo, se da cuenta que es su papá y él es llevado a un planeta donde se encuentra con un hombre pequeño, un alien verde, pero este alien verde, entonces en mi versión de la historia, yo digo, este alien verde le corrompió y le dijo todo tipo de cosa mala y le fue enseñando todo tipo de maldad, de tal forma de que este joven fue corrompido por completo y terminó haciendo todo lo malo. ¿Cómo? Me fuiste contando una historia, pero en esa historia fuiste invirtiendo ciertos detalles porque querías establecer ese contraste. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque todas las culturas alrededor de Israel tenían también su historia acerca de la creación. Por ejemplo, los babilónicos tenían una historia de creación donde su dios van y pelean, o sea, su dios Marduk va y pelea con el dios o un monstruo del caos
y este monstruo de caos vive en las aguas. Y de la sangre de este monstruo, él crea todo. Creo que él hace arcilla y con la arcilla, que es la mezcla de la sangre de este monstruo del caos y la tierra, él crea los primeros seres humanos, algo así. Entonces, esa es la historia que esta civilización se iba contando. Eso era como el Star Wars de su día, ¿no? Y después llega Moisés y escribe en Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ya, hasta ahí te sigo. La tierra era un caos total. Ok, ya sé dónde vas. Claro. Entonces va a haber una lucha contra el dragón del caos. Dice: las tinieblas cubrían el abismo, ok, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que existe la luz. Y la luz llegó a existir. ¿Hay conflicto ahí? No hay conflicto. No. Entonces lo que está diciendo es que Dios está en completo control de su creación. Sí. Ahora, curioso, hay un salmo, no lo tengo en mi... aquí a mano. Pero hay un salmo, si haces una búsqueda por Leviatán, vas a encontrar el salmo, donde recuenta esta historia de la creación y dice que Dios mató al Leviatán, al monstruo del caos. O sea, es como que está diciendo, sí, tú crees en Marduk, que ese dios babilónico que mató a la fuerza del caos. No, fue Jehová. Jehová fue domando todo. Entonces, son diferentes formas poéticas de hablar y llegar al mismo punto. Entonces, ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿cuál fue el propósito de Génesis? Y el propósito de Génesis fue responder una pregunta teológica. ¿Cuál es el origen de lo que conocemos? El concepto, esta palabra, para mí esta palabra es clave para entender esto. Porque origen está tratando de explicar, tiene una connotación más teológica que científica. Génesis no es la explicación científica de cómo se originaron las cosas, sino es la respuesta teológica al origen de las cosas, ¿no? Hay una palabra en Génesis, en el idioma hebreo, los toledot, o los inicios, y aparece muchas veces, y lo que está buscando Moisés es explicar eso, el origen de dónde aparecimos nosotros como pueblo, ¿no? Y en ese sentido, me meto un poco en Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Adán y Eva fueron seres humanos reales. Esa es una posición muy, muy personal, entendiendo Romanos, Primera de Corintios. Ahora, ¿significa que Adán y Eva explican científicamente cómo se pobló la tierra? No. Eso no da lugar a decir, bueno, ¿cuánta gente? No lo sé. Lo único que sé es que Adán y Eva son la explicación teológica de cómo se origina la humanidad. No son la explicación científica de cómo se pobló la Tierra. Bueno, ¿entiendes? Sí. A lo mejor es sutil la diferencia, pero sí. Sus nombres, por ejemplo, son humano y madre. Sí. Entonces los primeros seres humanos se llamaban humano y madre. Sí. Entonces, ahí es, o sea, si yo te cuento una historia acerca de humano y madre, vas a decir, ok, ya entiendo. Quizás hay un poco de... No voy a llegar a decir alegoría porque creo lo mismo que tú, que sí eran seres humanos, pero sí tenemos que dar espacio a que quizás hay otras explicaciones. Sí. Porque si yo me cierro, entonces tengo que ponerme de enemigos a varios pesos pesados, como C.S. Lewis, por ejemplo. Ahora, yo no comparto todo lo que dice C.S. Lewis, pero tampoco voy a decir que es un mal cristiano. No voy a decir que él no entendió o comprendió mal, o si no acepta una cosa u otra, entonces no está en mi campo. Y yo creo que ese es el problema, porque cuando ponemos a la Biblia como un libro que está aseverando cosas tan específicas, que sin aceptar eso yo no puedo aceptar o creer en el resto de la Biblia. Ahí es donde nacen esas personas que pasan un día en la universidad y ya desechan a Dios porque toda la vida les fue comunicado de que si tú no crees en 6 días literales, en X o Y cosa, entonces no, hay que desechar la Biblia entera. El autor del libro que estamos citando como guía dice,
tratar de responder la pregunta de por qué se escribió Génesis y desde el punto de vista teológico qué quería comunicar, ¿no? Y me gusta cómo lo resume, porque dice, Dios quería que la gente supiera que Él es el único Dios verdadero, ¿no? Y no los dioses egipcios ni los otros dioses de todas las naciones alrededor. También quería comunicar que que su presencia iba a estar con ellos, que ellos eran su pueblo y que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, y que su historia era diferente a la historia de la creación egipcia, de la epopeya de Gilgamesh, como explicaste recién, y que esas historias no van con esta historia, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, Génesis es un libro que tiene que ser leído con lentes teológicos, no con lentes científicos. Y creo que si hacemos eso, entonces no existe la Biblia anticiencia, ¿entiendes? Claro, sí. Porque la Biblia no está escrita para ser un libro científico. O sea, como que se cae solo el argumento, ¿no? Porque la Biblia es anticientífica. Es que estás metiéndolo en una categoría que no es, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, no va a pasar nada. Es como poner a nadar a alguien que no sabe nadar. Y digo, oye, pero tú eres bueno para jugar fútbol, ven, vamos a nadar. Yo no sé nadar. Entonces ¿sabes qué? Eres mal deportista. No, espérame, estamos en dos categorías distintas. La Biblia, vuelvo a repetir una y otra vez, tiene como propósito responder preguntas teológicas. Génesis responde la pregunta teológica, ¿cuál es el origen de lo que conocemos? Y creo que también tenemos que volver a las personas originales que fueron recibiendo estas escrituras. Porque, ¿te imaginas si Dios hubiera usado todo el conocimiento que tenemos hoy para describir las cosas? En vez de decir, y Dios creó al ser humano de la tierra y sopló en él el aliento de vida, decía cosas como, y Dios fue formando el sistema nervioso y no sé qué, y activó la mitocondria de cada célula y fue activando y no sé. O sea, entonces no le serviría a ninguna de las personas que creían su forma de cómo existía la naturaleza hasta hace 50 años, claro, podríamos decir. Y Dios es un Dios que se comunica a la humanidad a través de todos los tiempos. Sí. Entonces, cuando entendemos que el propósito no es ser un libro científico, sino, como tú dices, hablar acerca del porqué, hablar acerca de qué es lo que queremos hablar. Por ejemplo, el hebreo, y hoy desafortunadamente se usa la Biblia para sostener una postura que sí es anticiencia de la tierra plana, porque dicen, es que la Biblia dice, la Biblia dice que la tierra, o sea, dice las cuatro esquinas de la tierra, claro, dice que no se hagan imágenes arriba de la tierra ni debajo de la tierra. Entonces es... Y hay un montón de cosas que van indicando que la Tierra es plana. Habla acerca de los pilares de la profundidad y todo lo demás. Entonces, si yo tomo la Biblia como un libro de ciencia, entonces digo, esa es mi ciencia. Claro. Entonces la Biblia es la tierra es plana. Soy terraplanista para la gloria de Dios. Ajá. Y el problema es que, sí, los israelíes, los hebreos en aquel entonces, sí creían en una tierra que estaba sostenido por columnas, creían en aguas que estaban arriba del firmamento, creían en aguas que estaban debajo del firmamento. Lo explicaste en la escuela bíblica, por favor, se los sugiero, se los recomiendo, comuníquense con la iglesia. Creo que el entender el mundo sobrenatural de la Escritura y cómo entendían los judíos. O sea, hay un cuadro muy gráfico que uno entiende ahora. Eso era. Y eso explica y aclara tantas cosas, ¿no? Pero, es más, sigamos en esa línea. La serpiente hablando. Bueno, pero es que la serpiente probablemente que se arrastraba, que no se arrastraba, que era el animal más inteligente. Y eso es no entender el mundo espiritual de la Biblia y los seres espirituales, y que por eso no le sorprendió a Eva que un ser espiritual le estaba hablando, porque serpiente, nos metemos otra vez en hebreo, pero vuelvo a repetir, Génesis tuvo un propósito teológico, no científico, y eso empieza a aclarar tantas cosas y hace que no tenemos que sostener con tosudez cosas. ¿Un buen cristiano podría creer en la evolución? Yo creo que sí, pero aclaro, evolución como el proceso posterior al acto creativo de Dios.
O una herramienta. O una herramienta usada por el creador para desarrollar su creación. Y hay teólogos así. Millar Erickson, creo que de las mejores teologías sistemáticas, él dice, al final Dios tomó la evolución o elementos evolutivos como un instrumento para desarrollar la creación que él hizo. Y Millar Erickson no es un hereje, no es una anticiencia, es un hermano en Cristo de las mejores teologías sistemáticas que hay, pero él dice, y por eso el principio, ya lo hemos explicado en la iglesia, ¿no? El principio es que Dios es un Dios creador y que el origen de todo lo conocido es Dios. Ese es el principio que sostenemos con absoluta firmeza. Después hay hermanos en Cristo que dicen, no, son 6 días literales de 24 horas. John Lennox es otro que también cree en la evolución. Él tiene una teoría interesante donde como que Dios permitió que los procesos naturales vayan llegando hasta que llegara Adán y Eva, y ahí es donde como que toma control en el asunto. Erickson propone algo similar. Y ojo, lo curioso es que yo no sostengo eso. Yo soy quizás más... yo soy más literal. Y está bien. Yo creo que Dios pudo haber creado las cosas con una cierta apariencia de edad. Lo hizo con Adán y Eva. Sí. O sea, no creó 2 embriones y después pasó. No, entonces los creó con una edad. Sin embargo, tampoco voy a rechazar comunión con una persona y decir, es que si tú no crees esto, claro, entonces eres un mal cristiano. Si tú no crees tal cosa, entonces... No, porque como tú dices, no son las preguntas que Génesis estaba respondiendo. Las preguntas que nosotros tenemos son tan diferentes a las preguntas que tenían los israelitas, las personas de aquel entonces, y nosotros vamos también viendo la Biblia a través de nuestros lentes, nuestros lentes del alumbramiento, ¿no? del método científico y todo lo demás, y queremos forzar a que la Biblia nos vaya diciendo cosas que nunca fue escrito para responder. Es interesante, encontré ahora algo que una vez tuve que compartir en una clase. Hechos capítulo 17, muchos toman este pasaje, el discurso de Pablo en el Areópago, cuando dice que de un solo hombre hizo todas las naciones o todo el género humano para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Ves? Ahí está la explicación científica y en realidad Pablo está diciendo eso a griegos. Los griegos, sobre todo los atenienses, se creían un pueblo superior. Entonces, es como que Pablo dice, ustedes que se creen superiores, hey, teológicamente hablando, filosóficamente hablando, el origen es uno solo. Por eso Pablo usa ese argumento. Pero Pablo no está desarrollando una teoría científica en Hechos capítulo 17. Y el punto es, hubo una división de naciones y ahora por el hombre que él ha designado va a reunir las naciones e invita a todos que vean eso. Entonces sí, Pablo no estaba haciendo un argumento científico. No. Y cuando uno entiende el contexto que está en Atenas, con estos, sobre todo, dentro de los griegos, los atenienses eran los más insoportables, porque ellos se creían literalmente un pueblo superior. Entonces es como que Kinner explica muy bien ahí en su comentario, dice, por eso Pablo usa esto, conociendo este sentido de superioridad. Amigo, todos venimos del mismo origen, porque lo que busca responder la Escritura es eso. La Biblia no es un libro anticiencia, porque nunca declaró ser un libro científico. Creo que esa sería quizás una forma resumida de explicar esto. Quizás para algunos, como dijiste tú, están medio sacudidos, porque como, oye, C.S. Lewis creía, y hay un montón de teólogos que sostienen cierta flexibilidad ahí. Lo que sí vamos a sostener siempre como un principio es lo que enseña el libro de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, creó al ser humano y todo lo que hay. ¿Qué método usó? ¿Cuánto tiempo pasó? Ahí hay bastante postura y flexibilidad. Y la Biblia no es un libro anticiencia porque no tiene como propósito ser un libro científico, ¿no? Ahora, con eso dicho, sí, quizás hay discusiones y pláticas que uno puede tener acerca de si fue esto, si fue lo otro. Hay también mucha plática acerca del día, de la palabra día, ¿no? En el hebreo. Algunos dicen, bueno, significa un periodo de 24 horas. Otros dicen, bueno, es un periodo... Yom, ¿no? Sí. Yo creo que hay espacio para esas pláticas. Sí.
Pero son esas pláticas entre dos personas que están apuntando a la misma cosa. O sea, no puedo en ningún momento empezar a tener una postura tan severa de que excluyo a cualquier persona que piensa de forma diferente. Y son herejes, y son considerados como herejes. Es una postura herética. Por ejemplo, justo acá tengo el libro de Kimball, y para no hacer la cita precisa, dice que mismo Moisés usó la palabra yom para hablar de 12 horas, 24 horas, una semana, 40 días, varios meses, toda una vida y la eternidad. Entonces, es como que el mismo autor que usa esa palabra la usó en distintos contextos. Entonces, a veces nosotros como cristianos damos que hablar gratuitamente, ¿no? Qué diferente sería, pensando en el ejemplo que decías recién, que un chico a lo mejor que entre a la universidad diga, ¿sabes qué? ¿Tú crees eso? Está bien. Pero hay un punto. Acá es o lo que existe salió de la nada, o lo que existe hubo un acto creativo de un ser superior. Para ambas cosas necesitas fe. Entonces, acá no es fe versus ciencia, porque hasta el más científico, el punto antes del punto de inicio es salió de la nada. Y esa es la explicación que tienen. Uh-huh. Entonces, tu explicación científica tiene un punto de partida. El origen es la nada. Y eso es algo que hasta los científicos lo asumen. O la nada o la eternidad. Ajá. El universo es eterno. Uh-huh. Y yo creo que el origen es que existe un ser superior llamado Dios que creó lo que conocemos. Sería diferente quizás la forma de ese muchacho, esa señorita, empezar en la vida universitaria teniendo esa forma de pensar donde no estás negando lo que la Biblia dice, sino estamos usando la Biblia para el propósito por el cual fue escrito. Correcto. Y ojo, a mí me gustaría que también los científicos supieran, además, separar lo que es inferencia a la ciencia. Porque muchas veces no te dicen el ejemplo que di al comienzo. ¿No? Bueno, encontramos tanto de radiación en el universo, por lo tanto concluimos que es esto. A ver, ¿cuál fue la cosa? Encontramos esta radiación. Punto. Ya está. Ya. Pero no lo hacen. O sea, porque siempre quieren meter su inferencia. Y ojo, o sea, está bien. Pero sepamos también que la ciencia va cambiando, se va ajustando. Hay cosas que sí podemos verlo de una perspectiva, de otra. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no meter a la Biblia en peleas que no le corresponden. Claro. Ahí es donde está el problema. Sí. Como tú dijiste, ¿no? O sea, entonces la Biblia no sirve porque no sirve en este ámbito. Es que nunca dijo que era de ese ámbito. Entonces vamos a dejar las dos cosas por su lado. Vamos a mantener, por ejemplo, la ciencia con mano abierta porque sí hay cambios. Estemos al tanto de las cosas, pero sepamos que las verdades que se encuentran en la Escritura sí son eternas. Así es. Así que bueno, que nos vemos próxima semana. Bien. La Biblia. La Biblia, ¿cuál es? No sé cuál era la que teníamos ahí. Pero bueno, si me agarraste en curva. No te preocupes, eso me gustó, esta vez lo logré. Pero bueno, vamos a seguir con esas visiones. Genocida. Muy bien, la Biblia genocida. O sea, la Biblia genocida. ¿Qué sucede? Dios mandó a matar a un montón de personas. ¿Cómo un Dios lleno de amor manda a asesinar personas? Había un elitismo racial. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, eso y más preguntas el próximo jueves. Así que gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.